El pasaje que tenemos hoy es Mateo capítulo 10, versículos del 16 al 42. Como es un pasaje, al igual que el de la semana pasada, bastante largo, voy a hacer lo mismo, voy a seguir el mismo método. Y es que lo voy a ir tratando, pues siguiendo las propias divisiones que tiene la Biblia Reina Valera 1960 marcadas. En primer lugar, quiero hablaros de lo que la Biblia Reina Valera tiene enunciado ahí diciendo persecuciones venideras. El Señor en este texto advierte a los discípulos, en este caso a los apóstoles, y también a los discípulos de todos los tiempos, de las dificultades que encontrarían los apóstoles y de las dificultades que encontraremos o podemos encontrar nosotros en el servicio cristiano. La primera parte es Mateo 10, versículos 16 al 25. Mateo 10, del 16 al 25, lo leemos. He aquí, yo os envío como abejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardad de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante los gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de la casa. Me gusta mucho este pasaje, porque la franqueza y la honestidad del Señor brillan en estas pocas líneas. El Señor no esconde nada. El Señor advierte de los peligros y de las dificultades del ministerio al que han sido y al que hemos sido llamados todos los creyentes. Y les amonesta a ellos y también a nosotros para que estén preparados y para que cada uno de nosotros estemos preparados por lo que pueda suceder, pero no tanto en lo físico, sino en lo espiritual. Dice el Señor, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esta frase, como ovejas en medio de lobos, ya no suena, porque la usó el Señor en el capítulo 7, versículo 15, para referirse a los falsos profetas. Ahora, en este contexto, en estas líneas que acabamos de leer, posiblemente se refería a los adversarios judíos, concretamente a los fariseos. Lo que pasa que con esto me hace recordar que los cristianos siempre estamos como corderos en medio de lobos. Nuestros valores y nuestra ética nos hacen estar siempre en desventaja con las personas, con las gentes de este mundo. Por eso el Señor nos dejó estas palabras que son, creo yo, para los creyentes de todos los tiempos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Qué bonito. Sed o haceos como queráis, pero siempre tenemos que ser prudentes y sencillos en todo lo que hacemos. Las serpientes son animalitos extremadamente hábiles y sigilosos, tanto para evitar el peligro como para cazar. Por tanto, hay algo que tenemos que aprender de ellas. El calificativo sencillo tiene que ver con puro, sin mancha, sincero, sin engaño, sin dobleces. La palabra sencillo se usaba con respecto al vino, para decir que era un vino sencillo que no tenía agua, no estaba adulterado ni contaminado. Pues bien, el Señor nos llama a ser hábiles como serpientes y sencillos como palomas.
Y también a ser siempre personas limpias, personas íntegras, personas sin dobleces. Es decir, personas sinceras. Y sinceras es sincera, sin nada en la cara, sin maquillaje, con la cara limpia, con el rostro descubierto. Lo que sucede con esto es que tenemos que reconocer que esto no se lleva mucho en el tiempo en el que vivimos nosotros. No se lleva decir lo que se piensa, lo que se siente. Lo que se suele llevar, lo más normal de ver, es expresar justo lo contrario de lo que sientes o de lo que piensas. Porque eso de mostrar las emociones, pues no está bien visto. Esos son o pueden ser signos de debilidad. Pues bien, el Señor nos anima a sus discípulos de todos los tiempos a estar preparados, porque nos vamos a encontrar con lobos, con muchos lobos. Y cuando digo lobos, no penséis que estoy hablando de lobos de 4 patas. En muchas ocasiones van a ser lobos de 2 patas. El Señor utilizó la palabra hombres, hombres con una actitud de ferocidad frente a las ovejas del Señor. Muchos de nosotros, muchísimos, hemos tenido que lidiar con algún que otro de estos lobos que andan por el mundo suelto. Que, por cierto, no son pocos, hay muchísimos. Lo peor de todo, lo más triste de todo esto, es que muchas veces esos lobos están muy cerca de nosotros. Muchas veces. Están entre nosotros, caminan a nuestro lado y en más de una ocasión han comido a nuestro lado. Cuando nos convertimos al Señor, todos y cada uno de nosotros, una de las primeras cosas que aprendemos es que tendremos que lidiar y que tendremos que convivir con la oposición de la gente del mundo. Eso lo aprendemos de las primeras cosas. Lo peor de todo es que muchas veces no estamos preparados para afrontar que los peligros más gordos y la oposición más virulenta puede venir de gente que está muy cerca de nosotros. Con el paso del tiempo creo que todos hemos tenido que aprender que lo peor, y lo peor es lo peor, suele venir no de afuera, sino de dentro, de a nuestro lado, de cerca de nosotros. Y seguramente que más de uno se preguntará, ¿y cómo puede haber gente así entre nosotros? ¿Cómo puede haber gente así entre los creyentes? Bueno, entre el trigo siempre puede haber cizaña, siempre. Juan el Bautista ya lo avisó. Y hablando del Señor dijo, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo y lo pondrá en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Evidentemente, todos sabemos lo que es un aventador, una cosa redonda que tiene una rejilla abajo y se lanza así para arriba el trigo y la paja, y por el peso el trigo queda abajo y la paja sale volando. Pues Juan el Bautista dice que el Señor viene con un aventador en la mano y recogerá su trigo. El trigo son los creyentes. Pondrá el trigo en el granero es la iglesia, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará, que todos sabemos que es el infierno. Otro Juan, el apóstol Juan, dejó escrito algo que siempre tenemos que tener en cuenta los creyentes. En una de sus cartas escribió, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Algunos de los fundadores de las peores sectas de este mundo, que propagan terribles herejías por ahí, han salido de algunas iglesias de Estados Unidos, por ejemplo, como el fundador de los Testigos de Jehová o el fundador de los mormones. Por eso el Señor nos advierte. Aquí hay una advertencia solemne para cualquier creyente que tenemos que tener en cuenta. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de la casa. Hermanos y hermanas queridos, estaros preparados,
porque pueden decir cosas muy fuertes de los creyentes. Por tanto, el creyente nunca podrá decir que no le han avisado de las dificultades que tendrá que confrontar. Jesús advirtió a sus discípulos que tendrían que hacer frente a la perfidia, a la envidia, a la traición y a un montón de cosas más. Ahora, siendo honesto, creo profundamente que estamos en buena compañía al soportar el menosprecio del mundo. El siervo nunca jamás podrá esperar un mejor trato que el que recibió su Señor. Y si este mundo no tuvo para nuestro Señor nada mejor que una cruz, ¿qué va a tener para nosotros? ¿Un chalet en La Moraleja? ¿O un Ferrari Testarossa para los discípulos del carpintero? Pues lo mismo. Si el Señor solo tuvo espinas, ¿qué tendrán para nosotros? Pues algo no muy agradable. Y tenemos que estar preparados siempre por lo que pueda venir, siempre. Pero dejadme que os diga una cosa, debemos asegurarnos siempre de que el aborrecimiento del mundo que pueda venirnos es verdaderamente por causa de Cristo. No sea que no nos aguanten porque en nosotros haya algo odioso e inaguantable. ¿Y por qué digo esto? Pues porque yo conozco a algunos creyentes, muy buenos creyentes, que no hay quien los aguante. No se aguantan ni ellos. Y hermanos y hermanas, por favor, no podemos nunca ser gente rarita. Y menos aún gente insociable, que cree que tiene respuestas para todo y que cree que lo sabe todo. Por ahí vamos mal. Mirad, estoy convencido que para la gente de los tiempos del Señor Jesús fue muy fácil y muy sencillo relacionarse con Él. Pues con nosotros debería ser igual de fácil, pero algunas veces, por desgracia, no lo es. La segunda parte de este pasaje, en estos versículos el Señor enseñó a quién se debe temer. Versículos 26 al 33. Lo leo. Así que no los temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El Señor enseñó en estos versículos a quién se debe temer. Jesús animó a sus discípulos a no amedrentarse ante las dificultades, aunque hay que reconocer que algunas veces a los creyentes nos toca confrontar tanta oposición que es difícil no venirse abajo. Es difícil. En estos 8 versículos Jesús repitió 3 veces la misma frase. No temáis, no temáis. El Señor sabía que sus discípulos lo iban a pasar mal en aquel momento y que los discípulos, o muchos de sus discípulos de todos los tiempos, iban a encontrar dificultades y oposición. Sabía que lo iban a pasar mal, que lo íbamos a pasar mal. Por eso les animó y nos anima a todos a no amedrentarnos. Hay que reconocer que dar testimonio de Cristo, es decir, ser identificado como uno de sus discípulos, no era nada fácil. Creo que nunca ha sido fácil para algunos creyentes. En aquel tiempo era peligroso. De hecho, la mayoría de los discípulos fueron asesinados. Si mal no recuerdo, creo que quitando al apóstol Juan, que murió allí en el exilio, todos fueron asesinados. En nuestro tiempo, a nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, hay otros creyentes que lo siguen pasando mal y que siguen estando perseguidos, todas estas cosas. Pero ahora pienso en los creyentes de este país. A nosotros, a los creyentes de España. Lo peor que nos pueden hacer es que nos ridiculicen, creo yo. O que nos marginen, o que nos menosprecien, o incluso que lleguen a despreciarnos. Pero, bueno, eso no es
una disculpa para que no seamos capaces de testificar y dar testimonio del Señor. Intentemos ponernos en la piel de los apóstoles. Hay que reconocer que el Señor hizo con aquel grupo de hombres comunes y corrientes, hizo maravillas. Hizo maravillas en sus vidas y luego hizo maravillas con ellos, extendiendo el mensaje de salvación. Vemos en este texto que el Señor pronunció unas palabras que yo por lo menos he visto cumplirse en alguna que otra ocasión. En más ocasiones de las que me habría gustado ver. Dice el Señor, no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Qué curioso. ¿Cuántos falsos maestros y cuántos falsos creyentes han estado creando confusión y engañando a los creyentes hasta que la verdad ha salido a la luz? Mirad, los cristianos solemos confundir algunas veces algunas cosas. Y en general los creyentes suelen ser gente tan noble y gente tan benigna que no ven el mal por ningún sitio. Y algunos desaprensivos, que hay muchos dando vueltas por ahí, les pueden hacer mucho daño, pero mucho, 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 mucho. Y cuando digo esto recuerdo a un amigo mío, un hermano en el Señor, con el que tuve el privilegio de servir 12 años, que unos supuestos creyentes le buscaron un problema de 100.000 euros. ¿Me habéis oído bien? Le buscaron un problema de 100.000 euros. Lo peor de todo, se me quiebra la voz cuando pienso en esto. Lo peor de todo es que alguien lo profetizó o lo avisó, pero otros fueron tan nobles, tan benignos o tan ingenuos que no vieron el mal por ningún sitio. Mirad, hermanos y hermanas, no hay que confundir el ser un buen cristiano con ser ingenuo o con ser bobo. Hay que abrir bien los ojos, hay que escudriñarlo todo, hay que pedir consejo a quien te pueda aconsejar. Y por escudriñarlo todo, no seas peor creyente que otros, no seas mal creyente. Lo mejor de todo es que con el tiempo, la verdad casi siempre suele brillar. Con el tiempo, puede pasar más tiempo del que nos gustaría en más de una ocasión, pero con el tiempo el Señor pone a cada uno en su lugar y cada cosa en su sitio. Repito, algunas veces nos gustaría que las cosas fueran más rápidas, pero las cosas suceden cuando el Señor quiere que sucedan. Entonces, cuando es el tiempo del Señor, todo lo que estaba oculto termina sabiéndose. El Señor siempre con el tiempo pone a cada uno en su lugar y cada cosa en su sitio. Y no hay que temer, aunque en algunos momentos, en algunas situaciones, es humano poder sentir miedo y preocupación. Pero con la ayuda del Señor nos sobreponemos y tiramos hacia adelante, con la cabeza alta como hijos del Rey. No hay que temer a los hombres, porque lo peor que pueden hacer es destruir nuestros cuerpos. La muerte física no es la tragedia suprema para el cristiano, ni mucho menos. Porque como decía el apóstol Pablo, morir es estar con Cristo y por tanto es mucho mejor. Morir puede ser la liberación del pecado, la liberación del dolor, de la enfermedad, del sufrimiento y de la muerte. La muerte para el creyente es el traslado a la gloria eterna. Aunque nos dé un poco de cosa, un poco de grima pensarlo. Hay que mirar a la muerte de frente, confiando siempre en las promesas de Dios y recordando algo que escribió un hermano nuestro hace mucho tiempo, que se llamaba David y que primero fue pastor y luego fue rey. Que de verdad que recordar esto es maravilloso. Escribió David en uno de sus salmos: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás a mi lado. Al creyente no se le asegura en ninguna parte de la Biblia que no va a atravesar ese valle de sombra de muerte, ni mucho menos. Lo va a atravesar igual que lo atraviesan los paganos, pero a diferencia de los paganos, cuando llegue ese momento de que el creyente tenga que atravesar ese valle de sombra de muerte, su Señor estará a su lado.
Y eso cambia mucho las cosas. La seguridad de que el Señor estará con nosotros cuando tengamos que atravesar ese valle de sombra de muerte nos ayudará a esperar ese día con paz y con tranquilidad en el corazón. De modo que lo peor que nos pueden hacer los hombres, en un sentido real, quizás sea lo mejor que nos pueda suceder a los hijos de Dios. Por tanto, los discípulos de Cristo no debemos temer a los hombres, sino que debemos temer de manera reverente, sentir un temor reverente hacia aquel que puede destruir el cuerpo y el alma. Y nos preguntamos, ¿pero quién es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Pues el único que puede hacer eso, tanto destruir la parte espiritual como la parte física, es el Creador, el Altísimo, nuestro Dios. El que nos dio la vida es el único que puede destruir tanto una cosa como la otra. El Señor Jesús en este texto empleó la palabra Gehenna. El Gehenna en los tiempos de Jesús era el lugar donde se quemaba la basura de la ciudad de Jerusalén. Aquel lugar ardía constantemente, de día y de noche. Quizá por eso el Señor lo usó como figura del infierno. Es evidente con estas palabras del Señor que tenemos claro que el Señor creía en el infierno. En la actualidad hay algunos teólogos que niegan la existencia del infierno como lugar de sufrimiento eterno. No niegan la existencia del infierno. Lo que ellos creen es que no se va a sufrir eternamente. Bueno, es una teología como otra cualquiera. Nosotros hemos de caminar por este mundo en integridad, siendo gente temerosa de Dios, obediente y consagrada, pero mirando a la vida de frente y con confianza, con paz en el corazón y recordando siempre que el Señor está al tanto de todo. Incluso está al tanto de los pajarillos. Y si el Señor está al tanto de los pajarillos, ¿cómo ahora va a estar al tanto de sus hijos? Que son más importantes para Él que los pajarillos. Para el Señor son importantes los pajarillos, pero nosotros un poquito más. En tercer lugar, Jesús causa de división, versículos 34 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Este pasaje también se nos hace un poco difícil de entender, difícil de digerir. Y para intentar simplificarlo, hemos de entender que el Señor con sus palabras estaba instruyendo a los apóstoles en cuanto a las prioridades del servicio cristiano, es decir, del servicio al Señor. Y una cosa que quiero deciros, hermanos, el Señor no busca místicos, ni siquiera busca religiosos. El Señor busca discípulos comprometidos. Discípulos comprometidos de verdad, que sean verdaderos adoradores. El Señor dijo, no penséis. Dicho de otra manera, de otras maneras, no se os ocurra pensar o no empecéis a suponer. Jesús seguramente sabía lo que estaban pensando los discípulos y se adelantó. Antes de que se formara una idea errónea, la cortó de raíz. No penséis que he venido para traer paz. Estas palabras del Señor son de una profundidad extraordinaria, porque el Señor no dijo, no he nacido para traer paz. El Señor dijo, no he venido. Porque Jesús vino a este mundo, Dios encarnado, que vino a destruir las obras de Satanás. Paz, pero para que pueda haber paz entre los hombres, primero tiene que haber paz con Dios. Esa paz es personal, es individual, cada individuo debe reconciliarse con Dios. Y esa paz solo es posible mediante la fe en el Señor Jesucristo, mediante el arrepentimiento de nuestros pecados y aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. El hecho de que algunos confesaran a Cristo y otros no significa que su venida produce una división entre los hombres, incluso entre parientes cercanos. El Señor lo anunció, lo profetizó. Han pasado muchos años y aún seguimos en lo mismo. La humanidad está dividida, digamos, en dos partes.
los que siguen y adoran a Jesucristo y los que siguen y adoran a Satanás. Y creo que no hay más opciones, o con él o contra él, o recogiendo o desparramando, o eres discípulo o no lo eres. Pues si eres uno de sus discípulos, estos versículos son el mejor manual del discipulado cristiano. El Señor claramente enseñó que ser un discípulo suyo implica el más serio y más profundo de los compromisos. Y esto hay que entenderlo bien. El Señor nunca estuvo ni está en contra de que tengamos lazos familiares, ni muchísimo menos. El Señor no está en contra de que amemos a nuestros padres, de que amemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos, ni muchísimo menos. Jesús dijo que Él debe ser la prioridad de aquellos que quieran ser sus discípulos. Tristemente, algunos entienden esto justo al contrario y ponen al Señor al final de la lista. El Señor es lo último. Cualquier cosa que se presente es más importante que el Señor. Y el Señor está ahí esperando, pues, como una opción, que no es eso, hombre, que no. El Señor ha de ser lo primero. Debe de ser lo más importante en tu vida. Y a un creyente como yo, pues cada día se le hace más difícil entender que haya personas que vivan de la manera que vivan. Pero bueno, hay que aceptarlo y ya está. En último lugar, recompensas, versículos 40 al 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. En esta última parte del capítulo 10, Jesús enseñó a los apóstoles sobre la hospitalidad. Algo muy bonito y muy importante. Todo creyente debería practicar la hospitalidad. Repito, este capítulo 10 termina con una enseñanza respecto de la hospitalidad y de sus recompensas, porque según este texto, ser hospitalarios tiene recompensa. Voy a decir algo que le voy a decir en voz muy alta, porque además me siento orgulloso de poder decirlo. Yo he tenido el privilegio de visitar hermanos en algunos países, de fuera de nuestro país, y también en algunas regiones de España. Tengo que decir con orgullo que el pueblo cristiano me ha tratado de maravilla cuando les he visitado. Me han mimado y me han cuidado, bueno, mejor que en mi casa, como un hotel de 5 estrellas. En Estados Unidos he estado en casa de creyentes, en Francia, en Italia, en Suiza. En las casas de esos hermanos me he sentido como en mi propia casa. Ha sido una verdadera bendición. ¿Y qué decir de los hermanos de España? En Murcia, unos hermanos se empeñaron de que Manol y yo teníamos que dormir en su cama, que por cierto era una cama muy grande y muy cómoda. Imaginaros, Manol y yo durmiendo en su cama y ellos durmiendo en un sillón. ¡Qué bendición! El Señor dijo, el que a vosotros recibe. Esta frase tiene que ver con los apóstoles, pero podemos hacerla extensiva a cualquier creyente, en cualquier lugar, en cualquier rincón y en cualquier momento. El que a vosotros os recibe. No todos los habitantes de Israel rechazarían el mensaje de los discípulos, ni mucho menos. Algunos los reconocieron como enviados del Mesías y lo recibieron con gentileza y con amabilidad. Los apóstoles seguramente no tuvieron la oportunidad de corresponder a esa gentileza, a esa amabilidad. Nosotros sí. Nosotros tenemos esa posibilidad. Entonces, si algunos de nosotros nos han tratado tan bien en otras casas cuando les hemos visitado, nosotros deberíamos actuar de la misma manera. Yo conozco a algunos creyentes muy, muy generosos, que siempre tienen sus casas abiertas a otros creyentes. Pero tristemente tengo que decir que conozco a otros creyentes que viven aislados. Se están perdiendo grandísimas bendiciones.
Creo que ninguna bondad hecha a un creyente, a un seguidor de Jesús, quedará inadvertida, según lo que dice este texto. Hasta un simple vaso de agua fresca será ricamente recompensado si se da a un discípulo, por cuanto es seguidor de Jesucristo. Permitidme que os anime a relacionaros con otros creyentes. Se aprenden cosas muy importantes, socializando y relacionándonos con otros creyentes. La comunión con otros hermanos es muy buena y es muy enriquecedora. Procurad ser hospitalarios. Hay mucha bendición en ello y hay recompensa. Algunos, sin saberlo, recibieron en sus casas a los mismísimos ángeles. Y con esto vamos a terminar. Hemos cubierto todo el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo. Hemos visto que este capítulo contiene, digamos, el segundo gran discurso de Jesús. Comienza con el llamamiento y comisión a los apóstoles. La proclamación de los apóstoles sería la misma que la de Juan el Bautista y la que del propio Señor. El cielo de los reinos se ha acercado. Los apóstoles recibieron autoridad para hacer grandes señales. Esas señales confirmarían tanto el mensaje como a los mensajeros, como representantes, como embajadores del Mesías. El Señor avisó de las dificultades que encontrarían y también les avisó del precio que pagarían por ser sus enviados. El precio podía ser, y de hecho fue, incluso la muerte física. Y prometió una recompensa para todo aquel que sea leal a la causa del reino de los cielos. Haceros una pregunta. ¿Qué implicaciones tiene esto para mí? ¿Cómo afecta esto a mi vida? Pues así resumiéndolo rápidamente, salvo algunas excepciones, las mismas que para los apóstoles. Por tanto, estar preparados para recibir todo aquello que este capítulo 10 nos enseña. Y con esto y con una oración terminamos. Oramos al Señor.